Cielo despejado. Bueno, ¿cuál es el cuadro de la situación? En un minuto estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. El gobierno quiere que el tope de las paritarias sea el 25%. Comercio presentó para la homologación del Ministerio de Trabajo un acuerdo con la Cámara de Comercio arriba del 30%, le dijeron que no. La UIA aparentemente está de acuerdo con el gobierno y obviamente los gremios se resisten al tope y amenazan con paros. Uno de esos gremios es el bancario. Estamos en contacto ya con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Palazzo, buen día. Charly Fernández y Carlos Méndez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la actitud del gremio hoy ante esta situación, Palazzo? Bueno, en principio el gobierno con su planteo del 25% uniformar la paritaria comete un error. No todas las actividades son igual de rentables ni todas las actividades tienen la posibilidad de discutir más salario. En el caso nuestro la actividad ha sido rentable, pretendemos discutir un aumento por encima del 30%, que no tiene que ver con una locura de los dirigentes, sino que tiene que ver con los índices de inflación que terminaron el año 2014. Y hasta ahora han habido 3 reuniones del Ministerio de Trabajo, no ha habido ninguna respuesta concreta por parte de las cámaras empresarias, ya que la negociación la lidera la banca pública, el presidente del Banco Nación. En función de esto es que se ha resuelto para este miércoles y jueves empezar con asambleas con interrupción de actividad en las 2 últimas horas de atención al público, y la semana entrante va a haber una medida de 24 horas. El presidente del Banco Nación, que encabeza las negociaciones por los bancos oficiales, es un hombre muy ligado al gobierno, al Frente de la Victoria, integrante de la Cámpora, aquí que supongo que debe defender a rajatabla lo que el gobierno quiere. Sí, puntualmente nosotros hemos tenido con el ministro de Economía y con él tuvimos una reunión en enero donde nos adelantaron cuál iba a ser la posición del gobierno en materia de paritaria. Inclusive ellos decían que tenía que estar un poquito, ese fue el término, un poquito por debajo del 20 la paritaria. Un poquito por debajo del 20. La misma sí, eso fue lo que nos plantearon. A mí me llama la atención que cuestionan tanto al presidente de la UIA, pero sin embargo tienen la misma posición, ¿no? Porque es exactamente lo mismo que piensa Méndez, lo mismo que está pensando Kicillof y el gobierno para la paritaria. Ahora, hasta ahora lo que sabemos es que el Ministerio de Comercio denegó la homologación del acuerdo del gremio de comercio, cuando había alcanzado ya algún acuerdo con la Cámara de Comercio. Sí, tenemos la misma información, que hay una intención o una orden hacia el Ministerio de Trabajo que no homologuen acuerdos superiores al 30%, lo cual genera ciertos problemas. Las empresas grandes con los sindicatos que acordaron lo van a pagar igual. El problema se origina en las empresas chicas que seguramente al no tener el convenio homologado no van a querer pagar. Y la verdad que no es una actitud correcta ni coherente. Es decir, si la inflación el año pasado, las consultoras privadas, en serio, la midieron entre el 32 y el 38, ese es el número. Y si quieren discutir sobre inflación futura, que es la que se prevé que va a estar por encima del 20, y de ahí surge esta pauta, hay que discutir cómo se cubre el desfasaje tanto inflacionario del año pasado como en el caso nuestro de otras actividades, el impacto de más de 4 puntos en el poder adquisitivo que tuvo la no actualización del mínimo no imponible de la escala de ganancias. Sergio, hay, me parece, por lo menos 2 cuestiones que son singulares, ¿no? Por un lado, que quien esté más duro en esta posición del gobierno sea el ministro de Economía, Axel Kicillof, un hombre que desde que llegó al ministerio es muy cuestionado por los sectores empresarios. Bueno, aquí hay una coincidencia objetiva en ponerle un tope a la paritaria de los trabajadores. Y por otro lado, la verdad que también llama la atención que en un año justamente electoral el gobierno parece más duro en este año que se presuponía, que a lo mejor iba a ser menos duro porque estamos en elecciones, porque la inflación está un poco más quieta, está paradójicamente más firme este año que el año pasado, donde la inflación estaba menos controlado que este año, ¿no? Es que el gobierno, a través de algunas provincias clave, resolvió el problema político que era el inicio de clase, donde la mayoría de los gobiernos provinciales otorgaron aumentos que rondaron entre el 35 y 38%. Entonces el tema más sensible desde lo político, que era el inicio de clase, el gobierno lo cubrió. Después, si paramos los bancarios, paran los de comercio, paran los camioneros,
seguramente aparecerá algún discurso oficial como el que apareció tratando de estigmatizar a los que paraban por el impuesto a las ganancias. Es decir, hay una estrategia de confrontación electoral que van a ir, perdonando la vulgaridad, atendiendo al sindicato que se vaya parando enfrente en cada una de las medidas de fuerza. Y ese puede ser el riesgo, digo, ¿no? Porque uno puede tener un gobierno que a lo mejor decida hasta políticamente confrontar con ustedes, porque a lo mejor también le rinde réditos electorales, ¿no? Sí, pero sabe una cosa que me parece que todos lo tenemos claro. El relato se acaba cuando los trabajadores van al supermercado. La inflación no es el 60% que quieren algunos grandes multimedios, ni es el 20% que quiere el gobierno. Entonces la gente se da cuenta y actúa en consecuencia a la hora de votar. No va a votar por lo que los dirigentes le digamos o pensemos que el sol sale para aquel lado y van todos los trabajadores de una actividad para allá. Van a actuar de acuerdo a lo que le pasa en la economía diaria, lo que le pasa en su seguridad diaria, y lo que le va a pasar es que va a tener un gobierno que está discutiendo una paritaria del 20 cuando la inflación ha sido absolutamente mayor. Ahora, no sé hasta dónde le va a rendir electoralmente, ¿no? Sergio, acá las dos posiciones están muy claras y muy duras. El gobierno insiste en el 25, lo quieren convencer a Kicillof que adelante hasta el 28, ustedes piden 30... ¿Se está abriendo la posibilidad de algún tipo de conflicto ya con las movilizaciones que ustedes tienen previstas? ¿Ve que alguien, digo, por lo que usted dijo, los sindicalistas no van a flexibilizar posiciones? ¿Las tendría que flexibilizar el gobierno? Mire, la mayoría estamos pidiendo por encima del 30% y el gobierno está hablando del 20-25%. A mí lo que me parece que tiene que haber un sinceramiento de cuál fue la economía, y ahí veo difícil que desde el propio Ministerio de Economía quieran saberlo, pero más allá del ministro de Economía, yo creo que los que estamos cerca siempre de estas negociaciones sabemos que hay una sola persona que tiene la lapicera. El ministro es un instrumento, y la que fija la pauta es el presidente de la Nación, no nos engañemos. Sergio, una pregunta. Uno sabe, por ejemplo, que el sector automotriz no está atravesando su mejor año, y por eso le pregunto, en la cuestión puntual de ustedes, los bancos, ¿cómo fue el año pasado para los bancos? ¿Le fue bien, muy bien, regular? Por eso yo decía que no se puede uniformar la paritaria. En el caso nuestro, los propios números que da el Banco Central, comandado hoy por un hombre que expresa acabadamente el pensamiento del ministro de Economía, marcaron que la rentabilidad había sido superior al 50%. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos discutir una paritaria con el objeto de pretender mantener nuestro poder adquisitivo? Y como en el caso nuestro, que estamos reclamando que mientras el gobierno decida hacer lo que tiene que hacer, que es actualizar periódicamente el mínimo no imponible y la descarga de ganancias, el sector empresario ayude haciéndose cargo, ya que es solo el trabajador el que está perdiendo poder adquisitivo en la negociación a partir de un tributo absolutamente injusto y en donde el Estado no cumple su función de actualizarlo periódicamente. Sergio, ¿usted señala que hay alguna razón económica que al gobierno lo haya obligado o que haya obligado a decidir al gobierno esta barrera del 25 o del 20? No, yo creo que es parte de su estrategia de querer disciplinar en un número algo, cuando pasa a veces con los precios, pasa con los salarios, pasa con las tarifas. Usted ha visto que por ahí ellos plantean, esto vale 10 pesos y para ellos vale 10 pesos, por más que la realidad le diga lo contrario. Acá hay una concepción de que quieren llegar con una inflación medianamente baja, entre comillas, baja para lo que venía haciendo, ¿no? Porque una inflación de más de 20 siempre es alta. Y el objetivo es demostrar que se llegó a octubre a un proceso electoral entregando a un país con una inflación del 20%, no importa si después se destapa la olla y explota la inflación acumulada que puede haber, ¿no? Sergio Palazzo, fue un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, Charlie, hasta luego, gracias. Secretario General de la Bancaria, tema, nada más y nada menos, límites del gobierno en la negociación paritaria. 7:13, Ale. 6 grados 6 décimas, la temperatura actual, humedad 84%, presión 1012.6 hectopascales, el cielo despejado. Vamos atrasados con la información de tránsito. Y se va acumulando. La veo escribir desde ayer. Avenida Independencia y Urquiza, choque entre un auto y un taxi.
Choque en Viamonte y Libertad entre un auto y una moto. General Paz, durante el fin de semana fue demolido el puente Víctor Hugo. Está habilitada la zona, pero con demoras. Autopista Richeri lenta desde el Mercado Central hacia Delepiane. Camino Negro con demoras hacia Puente La Noria. Choque más temprano en Independencia y Entre Ríos, ahora están retirando los autos. Y corte por operativo de desalojo en estado de Israel y Pringles en Almagro.